Qué bendición estar una vez más con ustedes. La Biblia dice en el Salmo 150 que todo lo que respire, que alabe al Señor. Y en esta oportunidad vamos a iniciar alabando y exaltando al único que merece honra y gloria, a Jesucristo nuestro Señor. Tócame y cambiará mi vida para siempre. Tócame y tócame y calma esta tormenta con tu paz. Tócame, tu misericordia me salva, eres lo que necesito, no soy nada sin ti, Señor, y espero en ti, tus manos me alcanzaron, tus manos me alcanzaron, Cristo, espero en ti, tus manos me alcanzaron, tus manos me alcanzaron, tócame, tócame, te necesito a ti, te necesito a ti. Tócame y cambiará
tus manos me alcanzaron, tus manos me alcanzaron. Cristo, tus manos me alcanzaron, tus manos me alcanzaron. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bien, esta mujer, según dice en el versículo 25, había pasado 12 años con una enfermedad, pero llama la atención en el versículo 26 cuando dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Si nosotros nos podemos a pensar en esta mujer, la Biblia no da mucho detalle de ella, pero considero que era alguna persona que tenía suficiente dinero para que pasara 12 años y ella iba con médicos. Pienso que en ese entonces, con los especialistas de ese entonces, quizás solo le daban alivio, pero dice la Escritura que en lugar de recibir sanidad, cada vez le iba peor. Pero, ¿qué hacía esta mujer? Ya desesperada. Las cuentas que tenía en el banco, sus ahorros, todo lo había gastado en medicina y en tratamiento médico. De repente tenía propiedades, tuvo que haber vendido todo eso para recibir su sanidad. Pero surgió algo. Esta mujer había escuchado de Jesús. Y miren, al estilo de Zaqueo, Zaqueo solo quería ver a Jesús. Esta mujer, quizá por miedo o por cualquier circunstancia, ella se había mentalizado que si tan solo tocaba el borde del manto de mi Jesús, ella iba a ser sana. Y de esa manera lo hizo. Cuando mi Jesús se da cuenta y él dice es que poder salió de mí, unción salió de mí, esta mujer le contó toda la verdad. Preste la atención al tiempo. 12 años pasó sufriendo esta mujer de ese flujo de sangre. Quizá alguna persona, especialmente alguna mujer, que por algún tiempo pasó esa situación,
va a captar y a comprender aún más todos estos años que esta mujer pasó con esa situación. No hay descripción en la escritura si esta mujer era soltera o era casada, pero pensemos de que era una mujer casada. Pudo haber habido problema con su pareja, quizá en su intimidad, quizá ella no realizaba como una mujer por esa atadura que tenía en su cuerpo. Tuvo que haber una intervención divina para que ella recibiera ese milagro. Pero en la escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 14, dice en el verso 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Una vez más, no da pormenores de este hombre, solo dice: cierto hombre de Listra estaba imposibilitado de los pies. Era alguien cojo, pero dice que era de nacimiento. Entonces, si él desde que nació era cojo y aquí ya era una persona adulta, por lo menos acá en Guatemala se le llama persona adulta ya alguien que ha cumplido 18 años. En ese tiempo no se podía precisar a qué edad se le llamaba una persona adulta. Aquí dice que ya era un hombre, pero él nunca había caminado. Aquí vemos como un apóstol, como un profeta, Pablo, él percibió en el Espíritu cómo es que este hombre tenía fe para ser sano. E inmediatamente viene Pablo y da la palabra y le dice: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Miren, yo me imagino la familia de este hombre. Póngale que tal vez él tenía más hermanos o tenía primos. Todos participaban de algún deporte y él siempre se quedaba sentado aparte viendo cómo corrían, cómo jugaban, cómo se divertían. Alguien que nunca había caminado por primera vez, definitivamente, él empezó como un niño, aunque ya era un hombre. Esta persona, cuando empezó a dar sus primeros pasos, él estaba experimentando algo nuevo, así como los bebecitos. Cuando ellos empiezan a caminar, ellos andan observando, para ellos es un nuevo mundo el empezar a dar pasos. Eso sucedió con este hombre, pero una vez más, denominador común, pasaron muchos años, porque desde que él nació, nunca pudo caminar, pero llegó a hombre y Dios usó a un Pablo para que por medio del Espíritu Santo, este hombre recibiera este milagro. Hay otro ejemplo, como muchos en la Escritura, pero llama la atención. En el libro de Lucas, capítulo 13, dice en el versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Podemos ver juego de números. Aquí eran 18 años, pero esta mujer era presa de un mal espíritu. La semana pasada explicamos cómo es que los espíritus diabólicos o esos espíritus inmundos
llámele demonios, andan buscando cuerpos para entrar, para operar en ellos la maldad que existe en esos espíritus de oscuridad. Esta mujer tenía un espíritu inmundo y ese espíritu a ella la obligaba a caminar. Una versión dice con joroba. Ella no podía enderezarse. Pero, ¿qué hizo mi Jesús? Dio la palabra y esta mujer inmediatamente recibe esa sanidad. Bien, hemos visto 3 ejemplos y el factor, el denominador común son los años. Y es de eso lo que hoy queremos compartir de una manera más amplia. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesús hace milagros con aquellas personas que han pasado mucho tiempo enfermos o en apreturas? En otras palabras, quizá usted ha estado con alguna enfermedad, cambiémosle nombre, quizá ha pasado muchos años en pobreza, que aunque se esfuerza, usted trabaja arduamente, pero ve que las finanzas no se multiplican y en lugar de obtener ganancia, cada vez hay déficit, hay pérdidas de lo que usted está generando. Y se levanta y cae, y usted dice, ya tengo mucho tiempo de trabajar en esto y no veo la prosperidad. ¿Qué puede suceder con esta situación? Pudiera ser, no estoy afirmándole directamente esto, pudiera ser que hay alguna atadura o que hay un mal espíritu que puede estar afectando su vida. O bien, la escritura habla en el libro de Éxodo de aquellas maldiciones generacionales que vienen y pueden afectar a las personas sin que la persona se dé cuenta que está siendo afectada por una iniquidad o por maldiciones generacionales. Ahora, ¿qué es la buena noticia que hoy traemos? Que para todas esas situaciones hay solución en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creerle a Jesucristo, porque Él mismo ha dicho, si tan solo crees, al que cree todo, le es posible. Por lo tanto, lo que a algunas personas le llevó muchos años, le llevó mucho tiempo edificar o construir, nosotros en el nombre de Jesús lo vamos a lograr en menos tiempo. Esto es tener milagros a un plazo corto, a un plazo rápido. No nos estamos burlando de aquella gente que ha pasado muchos años en una cama, salvo que Dios lo revele cuál es la causa de esa enfermedad. Pero de lo que sí estamos seguros es que en el nombre de Jesús, sea el nombre que tenga esa enfermedad, tiene que huir, tiene que ceder para que la gloria del Señor se manifieste en estas personas. Hace tiempo me recuerdo, estando siempre acá en Guatemala, oramos por unas personas, especialmente la esposa de un líder, que habían hecho mucho sacrificio para que ella quedara embarazada. Hicieron todos los tratamientos, invirtieron mucho dinero en ella y fueron con especialistas para que ella pudiera dar a luz. Lastimosamente, en ella había en sus ovarios cierto problema, por lo cual el médico dictaminó, ya al pasar algunos años, que ella no podía quedar embarazada. Le recomendó el mismo médico que mejor pensaran en adoptar algún niño. Hoy en día hay muchos niños que necesitan ser adoptados y tener algunos padres, pero ellos creyeron a la palabra. Había pasado varios años y me recuerdo que en una administración, estando con
la profeta Angélica, mi esposa, Dios le dio una palabra a ella y se oró con base a esa palabra. Y Dios dijo que iba a hacer un milagro en sus ovarios y que ella sí iba a tener hijos. Se oró por esas personas. ¿Sabe? Al cabo de 3 o 4 meses vinieron con nosotros y traían ya exámenes hechos por especialistas donde le dijeron que ella estaba esperando un bebé. ¿Qué pasó ahí? Había gastado mucho dinero en tratamientos con médicos. No estamos en contra de los médicos, los bendecimos, porque para eso Dios les dio esa capacidad de estudiar. Pero en este caso, para ellos ya no había solución. La solución era la adopción de niños. Pero ellos creyeron a la palabra y por medio de la palabra definitivamente fueron prosperados con su familia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar pagando esa hipoteca? ¿Cuántos años han pasado pagando aquella deuda, quizá de tarjetas de crédito o bien por alguna otra causa? Y no puede salir de esa deuda que lo está cada vez más apretando. Esas son las interrogantes que toda persona se hace. Más adelante vamos a dar la respuesta cómo poder salir de esas ataduras. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vuelvo a repetir eso. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Póngase a pensar, este hombre tenía 38 años de estar enfermo, toda una vida. Él observaba que en ese estanque donde él todos los días lo llevaban ahí, él estaba con esperanza de que por un momento ese ángel que descendía de tiempo en tiempo, como dice la Escritura, al agitar las aguas, él pudiera ser sano. Él podía ver el regocijo de muchos compañeros, de mucha gente que estaba quizá similar a él, otros que eran ciegos, cojos, cualquier clase de enfermedad que había en esas personas. Descendía el ángel y agitaba las aguas, se activaba la presencia de Dios, y por la presencia de Dios, cualquier persona que tuviera diversidad de enfermedades era sano. Pero este hombre quizá se regocijaba al ver que con aquellos compañeros que platicaba en ese estanque, ya le venían con él, le llevaban quizá algún regalo y le decían, ¿te acordás? Yo soy fulano de tal. Sí, a vos te decían el ciego, sí, no podía ver y mira ahora, desde que el ángel movió el agua, yo fui el primero en meterme, mira y estoy sano. Y él sabía el testimonio de mucha gente. Para tener 38 años,
había visto muchos milagros este hombre. Pero, ¿qué sucedió? Tuvo un encuentro directo con Jesucristo. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Inmediatamente él da la palabra. Y al dar la palabra, esa persona fue levantada, fue sana por el poder de la palabra que mi Jesús envió sobre esta persona. Hoy es tiempo que nosotros nos levantemos y vayamos con aquellas personas que están enfermas, con aquella gente que por alguna razón no pueden levantarse de ese lecho. Demos la palabra. Al dar la palabra, estamos, disculpe por decir de esa manera, estamos comprometiendo al Señor para que Él obre en ellos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Activar esa palabra de fe y creer que el evangelio que nosotros predicamos definitivamente es poder, y por medio de nuestra boca se van a activar esos milagros. Mucha gente está allá afuera esperando que usted vaya. Hay personas conocidos o gente desconocida que por la oración que usted haga por ellos, por el poder que va a salir de usted, definitivamente van a dejar esa enfermedad que por meses, o como ese personaje, por muchos años, estuvieron atados a una silla de ruedas, a una cama o a cualquier otro instrumento. Es el momento de orar por estas personas. Y cuando hablábamos de finanzas, le decía al inicio, usted tiene su trabajo y en ese trabajo están despidiendo a personas y a usted lo despiden. Luego cotiza en otra empresa, lo contratan, pero al cabo de los meses sucede lo mismo. Tuve un compañero de trabajo, nos graduamos juntos y con esa persona sucedía eso. Lo más que él duraba en un trabajo, rompía récord, si tardaba 12 meses, rompía récord. De lo contrario, de 12 meses para abajo, él no podía estar en una empresa por alguna razón. Y era un buen prospecto, un buen trabajador, pero algo pasaba en él que, llegando a la empresa, lo más que podía durar era un año. Se aconsejó a esta persona, se oró por esta persona y a partir de ahí, llámele si quiere, aquella maldición que había en él en los trabajos donde él ganaba muy bien, a partir de ahí se separó totalmente de esa iniquidad, de esa maldición que venía arrastrando por mucho tiempo, porque en su familia sucedía lo mismo. Tenía ahí un pariente que también trabajaba poco tiempo y luego lo despedían, trabajaba poco tiempo y luego lo despedían. Tuvo que haber una palabra de parte de Jesús para romper todo yugo que estaba atando a estas personas en su trabajo. Quizá usted tiene su empresa, empezó ahí con su negocio y no ha visto esa bendición que Dios ha prometido. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado desvelos, pero no ve que eso prospere. Le tengo buena noticia con este último ejemplo que quiero compartir con usted. Dice en el libro de Lucas capítulo 5. Todos sabemos la historia cuando mi Jesús está caminando a la orilla del mar y ve dos barcas y pide favor que le presten una barca y esa era de Pedro. Y Pedro le cedió la barca. Y mi Jesús le predicaba a la multitud. Pero después de que mi Jesús le predicó a toda la gente, dice en el versículo 4, Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Me voy a detener un momentito acá antes de finalizar toda esta frase. Una vez más, maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro, juntamente con sus trabajadores, habían hecho vigilia, trabajando y trabajando, pero no habían obtenido ninguna utilidad, ninguna ganancia. No habían agarrado ni siquiera un solo pez, si no lo hubiera descrito acá la escritura. Ahora bien, quizá hay personas que trabajan en una empresa, van a otra empresa, hacen horas extras, se desvelan y cuando reciben su sueldo, así como lo reciben, en algunas oportunidades también así se va. Algo ha de estar pasando en esta persona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar un consejo de parte de un ministro de Dios por si hubiera alguna maldición que se estuviera arrastrando, habría que romperla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, quizá usted tiene su negocio y como le dije hace unos momentitos, en ese negocio no está viendo esa bendición o esa prosperidad. Pudiera ser que hubo una promesa antes con Dios y no la cumplió, o bien esa promesa que usted dice usted la cumplió y aún así no está viendo la bendición en su empresa y en su negocio. Eso estaba pasando con Pedro. Pedro estaba desmoralizado, Pedro estaba con sueño, Pedro ya estaba triste porque quizá era fin de mes y tenía que hacer pagos de planilla. Pero, ¿qué sucedió acá? Pedro en ningún momento cuestionó a Jesús. Pedro sabía que Jesucristo era un carpintero, pero nunca le dijo a Jesús, yo sé de peces y tú sabes de madera, en ningún momento. Me gusta la respuesta de Pedro. Dice de esta manera, estamos en el versículo 5, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Qué importante es creer a la palabra de Dios. Pedro, vuelvo a repetir, estaba hablando con un desconocido. A estas alturas Pedro no sabía que iba a ser uno de los discípulos más cercanos de este hombre que estaba haciendo este milagro en él. Pedro tenía su empresa, porque en ese entonces alguien que tenía una barca era una persona empresaria. No cualquiera tenía una barca en ese entonces. Pedro vio ese milagro, pero me agrada porque Pedro, al ver esa gran bendición, no se asombró por la bendición, se asombró por aquel que le dio esa bendición. Pedro no siguió a la bendición, Pedro siguió al que le dio la bendición. Tenemos que aprender nosotros todo esto. Tenemos que reposar en el Señor. Y reposar en Él significa creer, confiar, servirle y seguir dándole a Dios ese honor y esa honra que solo Él se merece. Quizá no están bien las cosas ahí en su empresa, no están bien las cosas ahí en su negocio. No se desanime. Si usted le es fiel a Dios, Dios está probando su fidelidad. Si usted honra a Dios, Dios está probando su fe. Prepárese, porque estoy seguro que por su fidelidad, mi Señor va a traer una gran pesca, va a traer una gran bendición en esa empresa, en ese negocio o en lo que usted ejecuta ahí en su casa con sus manos, o bien ahí en el trabajo. Usted es un dependiente, usted está en la oficina, está en la fábrica, en el lugar donde usted está. Dios lo va a sorprender. Dios lo va a colocar en lugares muy importantes. Dios le va a dar esa unción, esa gracia
para que ocupe gerencias, para que ocupe lugares de jerarquía en el lugar donde esté por su fidelidad, por su servicio al Señor. Y que estos años que ha pasado en deuda, estos años que ha pasado quizá en desánimo, o bien algún amigo, algún pariente con alguna enfermedad, déjeme decirle que en el nombre de Jesús, eso se cancela por el poder del Espíritu Santo. Este es el tiempo de Dios en su vida. Este es el tiempo donde la enfermedad, las deudas, la pobreza, tiene que dejarlo a usted. Tiene que huir, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y mi Dios lo ha llamado a libertad, lo ha llamado a bendición, porque Él ha dicho en su palabra que lo ha escogido para que usted sea cabeza y no cola. Si usted está pasando esta situación, permítame orar por usted, por favor. Ahí donde está, haga esta oración en fe, creyendo que lo que le vamos a pedir al Señor, Él lo va a hacer. Por eso dice la Escritura, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo acá en la tierra y oran, dice el Señor que va a ser hecho en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a orar por cada persona que está viendo, que está escuchando tu palabra. Mi Dios, si hay enfermedad, ya sea de algún día, semanas, o bien por algunos años, Padre, enviamos tu palabra. Y en el nombre poderoso de Jesús, esa enfermedad tiene que salir de esa persona. Si hubieran deudas, si hubiera alguna hipoteca, vengo a declarar en el nombre de Jesús que viene un tiempo de refrigerio, viene tiempo de cosecha, viene tiempo de bendición. Y por su fe, por su fidelidad con el Señor, usted va a ser parte de esta cosecha de bendición que Dios está preparando para usted y para su casa. Oramos en el nombre de Jesús para que el gozo, la alegría, el regocijo siempre esté en usted y en su familia. Le cubrimos con la sangre de mi Jesús y venimos a profetizar sobre usted y sobre su casa que ninguna plaga tocará su morada. Damos gracias a Dios por su vida. Les bendecimos en el nombre de Jesús.